Iglesia, hoy retomamos nuestro estudio en el Evangelio de Marcos después de este periodo de vacaciones, como les decía, y este ha sido un viaje maravilloso que hemos podido hacer a través del texto y nos hemos encontrado escenas extraordinarias en lo que hemos podido leer hasta aquí del Evangelio de Marcos. Marcos nos presenta con un estilo de acción muy rápido 21 milagros. Algunos de estos milagros tienen pasajes paralelos en otros evangelios y otros no. Pero este pasaje que estamos estudiando particularmente en esta mañana es uno de los únicos milagros que aparece en los cuatro evangelios junto con la resurrección. Es decir, este pasaje de la alimentación de los 5,000 junto a la resurrección de Cristo aparece en los cuatro evangelios mencionados. Debió haber sido una escena muy importante para que los cuatro evangelistas la colocaran en su narración. Eso debió haber sido muy importante. Recordemos que de los cuatro evangelios, tres fueron testigos presenciales del evento. Junto con Juan y Mateo, Pedro, que es el relator, que es el que le ha contado esta historia a Marcos, estuvieron presentes allí. Así que ellos fueron testigos presenciales de este suceso y esto debió haber quedado grabado en sus memorias. Sin lugar a dudas, además, este milagro está ubicado en una parte muy importante del Evangelio porque se encuentra en la primera parte, donde nosotros hemos estado tratando de encontrar la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Es una de las preguntas que se encuentran en el Evangelio de Marcos. De hecho, mis amados hermanos, los milagros sirven para inquietar a los testigos, pero también posteriormente a los lectores para que conozcan acerca de quién es el Mesías, la identidad del Mesías. Pero la respuesta a los milagros, como suele pasar, no es en todas las ocasiones la adecuada. Y este es uno de esos casos. Las personas no logran comprender en realidad quién es Jesús. El pasaje, recordemos que viene después de que nos ha contado la historia de la muerte de Juan el Bautista, que fue el último pasaje de Marcos que estuvimos nosotros estudiando el año anterior. En ese banquete que se había organizado en honor al cumpleaños de Herodes y en donde estaban los principales de la ciudad, en donde el lujo, el derroche, la lascivia y la maldad estaban al orden del día y donde un inocente había sido asesinado por denunciar el pecado. ¿Recuerdan Juan el Bautista? Por señalar el pecado de Herodes. Y hay un gran contraste entre estos dos pasajes que están uno al lado del otro, porque hay un contraste entre el palacio y el campo, entre los manjares del palacio y entre lo sencillo de 5 panes y 2 peces, entre los ricos invitados que están en el palacio y el espectáculo preparado para Herodes por su hijastra y los pobres que van a escuchar en el lugar desierto al Mesías. Ese pasaje que nosotros estuvimos considerando en esta ocasión nos mostraba un interludio que señalaba la separación entre la misión de Jesús que le había dado a sus discípulos, a sus 12, para que fueran y predicaran, y esta escena, mostrando precisamente cómo la fama de Jesús había ido en aumento, de tal manera que aún el mismo Herodes no tenía claridad de quién era el Mesías. La fama de Jesús había aumentado, pero aún las personas tenían confusión. Herodes de hecho decía y pensaba al conocer acerca de Jesús que era Juan el Bautista que había resucitado de entre los muertos para señalar su pecado. Pero la historia no finaliza ahí. El pasaje posterior cuenta cómo Jesús envía a sus discípulos y se levanta una tormenta y ellos parece que están todavía confundidos por lo que había acontecido más temprano. Esta porción, mis amados hermanos, en esta mañana tiene como propósitos mostrarnos la compasión que siente Jesús por las multitudes. De hecho, yo quiero pedirles el favor que me acompañen leyendo el versículo 34, de donde sale el título de este sermón. Versículo 34, leámoslo todos a una sola voz. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Leámoslo todos en voz alta, por favor. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mis amados hermanos,
Es por esto que este sermón en esta mañana se titula Una gran multitud y un Salvador compasivo. Una gran multitud y un Salvador compasivo. Y mi objetivo en esta mañana es que por la gracia de Dios podamos comprender que nosotros tenemos un Salvador compasivo que es Señor sobre cualquier situación. Ese es mi objetivo en esta mañana, que podamos comprender que nosotros también tenemos un Salvador compasivo que es Señor sobre cualquier situación. Y lo primero que nosotros debemos considerar es el escenario en donde se da esta historia. Y es que es lo que nosotros encontramos en los versículos 34 al 34, unos discípulos cansados y la imposibilidad de descansar. Unos discípulos cansados y la imposibilidad de descansar. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mis amados hermanos, todo parece que acontece en la región de Galilea al norte de Israel. Los apóstoles vuelven de esa gira de predicación y empiezan a dar informe a Jesús de lo que les había acontecido. Jesús está prestando atenta nota a los que los discípulos están contando, seguramente muy emocionados de todo lo que habían logrado hacer. Y como era de esperarse, después de ese trabajo que les había tomado meses, semanas, ellos estaban fatigados, ellos estaban cansados. Así que Jesús les hace una invitación, descansad un poco, descansad un poco. Ellos necesitaban descansar. Lo que, mis amados hermanos, trae una aplicación para nuestras vidas. Todos nosotros necesitamos de vez en cuando descansar. Venimos de un periodo de vacaciones del año anterior que seguramente nos permitió renovar fuerzas y energías para continuar con las labores de este año. Día tras día nosotros vamos agotando nuestro cuerpo y tenemos unas horas de descanso que tenemos que cumplir de 6 a 8 horas. Bueno, menos ahorita que ya duerme más horas. Pero todos necesitamos descansar. Y la palabra de Dios establece un periodo para el descanso. De hecho, el mismo Jesús necesitaba descansar. Marcos capítulo 4, el versículo 38 nos dice la palabra del Señor que él descansó. Versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aún después de un largo periodo de trabajo, Jesús necesitaba descansar y él estaba durmiendo. La escritura nos llama a descansar, mis amados hermanos. Un día después de cada 6 días de trabajo, en el día del Señor. Por eso nos reunimos en este día para reconocer que hemos podido hacer todo lo que hemos podido hacer gracias a Él. Y nos reunimos y adoramos juntos en gratitud por eso. También nos recuerda, mis amados hermanos, que nosotros no trabajamos para descansar. Las personas asumen esto. Se trabaja para descansar. No. Mis amados hermanos, nosotros descansamos para trabajar. Por eso este es el primer día de la semana, en donde nosotros estamos descansando para poder renovar nuestras fuerzas y continuar con el trabajo que estamos haciendo. Y en el caso de los apóstoles, en medio de ese ajetreado ministerio, ellos necesitaban descansar, porque dice la palabra de Dios que ni aún tenían tiempo para comer por causa de las multitudes que los seguían. Así que ante la magnitud de la tarea, los apóstoles debieron estar extenuados. Y Marcos señala un detalle, porque eran muchos, dice la escritura, eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. No sé si le ha pasado eso en alguna ocasión, en donde usted está tan atareado que ni aún le queda tiempo para comer. Hay personas que lo hacen es porque se concentran tanto en el trabajo. Conozco una persona así que actúa de esa manera, que se concentra tanto en el trabajo, tiene que colocar una alarma en el reloj para que le recuerde que tiene que parar para almorzar. Mis amados hermanos, así estaban los apóstoles, con tanto trabajo, con tanta tarea que hacer.
que Jesús les dice es necesario que ustedes descansen también. Así que ellos seguramente aceptaron la oferta con gusto y se fueron solos en una barca a un lugar desierto en la ciudad de Betsaida. Este no era un lugar desconocido para ellos porque algunos de los apóstoles eran de esta ciudad. Pedro y Juan eran de esta ciudad. Parece ser que Felipe y Natanael, otros dos discípulos de Jesús, eran de Betsaida. Pero tan pronto se fueron a descansar, se dieron cuenta que sus planes se verían frustrados porque las multitudes llegaron antes que ellos. Noten lo que dice la palabra del Señor. Tan pronto ellos se fueron, muchos los vieron irse y los reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Los recibieron allí, ellos llegaron, no estaban terminando ellos de bajarse de la barca cuando ya estaban las multitudes allí. Así que usted se podrá imaginar cómo estaban estos hombres. Los reconocieron y corrieron donde ellos estaban porque veían las señales y querían estar donde ellos estuvieran. Las multitudes buscaban a Jesús y ahora buscaban también a los discípulos. Ellos buscaban a Jesús por curiosidad y no por fe. Sin embargo, a pesar de eso, de las motivaciones erróneas de estas personas, Jesús es un Salvador compasivo y los atiende. Jesús es un Salvador compasivo y los atiende. ¿Y cuál creen ustedes que sería la reacción de los discípulos tan pronto vieron a la multitud? No creo que ellos estuvieran muy contentos. Como les suele pasar a uno cuando está cansado. Cuando está cansado uno no quiere que le pongan tarea, uno quiere dormir, uno quiere sentarse de pronto a ver una película. No sabemos, pero yo me imagino la frustración de estos hombres al ver que no podrían descansar. Hasta de mal genio se habrían puesto, yo creo. De hecho, Jesús tan pronto vio a la multitud, su actuar no fue este. Él dice que salió a ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas por una razón. Porque tenía compasión de ellos. Tenía compasión de ellos. Tuvo compasión. Es decir, y la palabra que usa literalmente dice que se le conmovieron las entrañas, le dolió en el interior. Ese profundo dolor de ver a las personas en esa situación, de ver a esa multitud de hombres, de mujeres y de niños perdidos y sin guía. Es como dice un autor, Jesús se conmovió profundamente con la preocupación genuina por estas personas, ya que espiritualmente andaban errantes, vagando de un lado para otro sin dirección. Y la razón es por esta, porque eran como ovejas sin pastor. ¿Cómo ve Jesús a estas multitudes? Como ovejas sin pastor. Esa es la razón por la cual Jesús siente dolor. Jesús los ve y los identifica como ovejas sin pastor. Ellos están necesitados de enseñanza. De hecho, Lucas, en el pasaje paralelo, Lucas capítulo 9, el versículo 11, dice la palabra del Señor: y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Marco nos dice que comenzó a enseñarles muchas cosas, pero aquí ya sabemos qué cosas les estaba enseñando acerca del reino de Dios. Jesús había acudido a sus discípulos para llevarlos, o los había llevado más bien a ese lugar a descansar, pero su corazón fue tocado por aquella situación. En su interior él siente dolor y no se puede descansar cuando hay necesidades urgentes que atender. Hay momentos en los que quisiéramos descansar, pero hay momentos en los que necesitamos posponer el descanso porque hay una situación urgente que atender, y eso es lo que hace Jesús. Jesús atiende en este momento lo que es importante a las personas. Y por eso es que Marcos nos quiere indicar lo que hace Jesús. Jesús comenzó a enseñarles, pero lo que hace es que siguió enseñándoles y siguió hablándoles, no paró de enseñarles, porque era esa su preocupación, esa era su prioridad. Ellos son ovejas que no tienen pastor, necesitan guía, y la guía que puede darles sus palabras, enseñarles. Jesús es un pastor que atiende a sus ovejas. Son ovejas que no tienen pastor. ¿Qué hace él? Asumir el rol de pastor, enseñarles. De hecho, esta es una figura del Antiguo Testamento. Me llamaba mucho la atención porque
Juan David cuando dirigió, tomó uno de los pasajes del Antiguo Testamento que habla acerca de esto, Jeremías 23. Yo quiero que me acompañen, por favor, a que miremos Ezequiel 34, para que miremos también cómo lo señala la palabra del Señor acerca del actuar de los líderes de Israel que debían ser esos guías espirituales, esos pastores para el pueblo de Israel, pero que no lo fueron. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al versículo 5. Y lo que pasa en el Antiguo Testamento es que el Señor había puesto a los líderes de Israel, a los sacerdotes, a los levitas, como pastores para la nación, pero ellos no habían cumplido con su responsabilidad. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. El pasaje sigue describiendo la situación de Israel perdido y con falta de pastor, de guía espiritual. De hecho, el profeta en el versículo 11 describe lo que Dios haría, versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. Y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las saciaré de los pueblos, las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En los buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas aún la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. El Señor se ha propuesto con su pueblo de Israel ser el pastor que ellos necesitan. Y esto es lo que Jesús está viendo cuando ve a estas multitudes. Ovejas sin pastor, ovejas sin pastor. De hecho, Isaías 40:11 también nos señala parte de la promesa de lo que Dios haría con su pueblo. 40:11 dice la palabra del Señor: como pastor apacentaré su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Una oveja sin pastor es una oveja en grave peligro, porque no tiene alimento, porque está a la merced de los animales salvajes, en peligro de caer y de perderse. Ahora, imagínense por un momento esta multitud reunida esta tarde. Y mire lo que Jesús está viendo ese día. ¿Recuerdan ustedes de hecho el Salmo capítulo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es tal vez la mejor descripción de un pastor. Y se cumple perfectamente en Jesús. Jesús es ese buen pastor que da su vida por sus ovejas, dice Juan capítulo 10, el versículo 11. Así que la imagen que Jesús está usando, que Marcos retrata en esta porción, muestra a estas personas que están indefensas, hambrientas, necesitadas de protección y de guía, porque están expuestas al peligro del pecado, a la destrucción espiritual, a la merced de lobos vestidos de ovejas, a lobos rapaces que quieren destruir el rebaño, que quieren aprovecharse de él. Esta es la situación en la que está esta multitud en esa mañana o en esa tarde. Y esa es tristemente la situación en la que se encuentra todo hombre, toda mujer, todo niño que está sin Cristo. Es una oveja sin pastor, a la merced de los peligros, y el mayor de ellos, la perdición de su alma.
Esa es la condición en la que estamos nosotros si no escuchamos la voz de nuestro buen pastor. Y noten lo que hace Jesús. Jesús no rechaza a estos hombres, sino que los recibe a esta multitud. Porque Jesús es el pastor del que hablaron los profetas en la antigüedad, que vendría a apacentar a Israel. Es algo que se ve evidenciado en su ministerio. Y eso lo muestra precisamente con esa capacidad que él tiene de atender a los que están en necesidad. Un autor lo dice así: la capacidad para sanar y de cuidar a las personas de las dificultades y de los problemas de este mundo demuestra su poder para darles ayuda espiritual y ser el pastor que sus vidas necesitan. Él es un salvador compasivo. Es importante por eso, mis amados hermanos, que nosotros entendamos la necesidad que la multitud provocó en Jesús y que provocó esa compasión que él siente. No es porque ellos tengan hambre, sino porque eran como ovejas que no tienen pastor, no tienen guía espiritual, están sin protección, expuestas al peligro que enfrentan sus almas ante el riesgo de perder su vida en el infierno. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros debemos preguntarnos por nosotros mismos, porque eso pareciera que fuera solamente para ellos. El Antiguo Testamento nos habla de Israel, pero tú y yo, ¿dónde quedamos? ¿Solo vendría entonces Jesús por las ovejas perdidas de Israel? No, mis amados hermanos. Y eso es lo que nos da a nosotros esperanza, nos da consuelo. Juan 10:16 dice que Él vendría por un rebaño. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 10, el versículo 16, y escuche lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 10, versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mis amados hermanos, allí estamos tú y yo incluidos en ese rebaño. Esa multitud que vio Jesús no solamente eran ellos, somos tú y yo, y eso nos da a nosotros confianza, porque ahora nosotros somos parte de ese redil del cual es ese Salvador compasivo pastor. Los que hemos oído su voz, los que hemos acudido a Él, que andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ya no andamos perdidos, porque ya tenemos un pastor que se preocupa por nosotros. Por eso Él dio su vida para que pudiéramos tener vida y que tú y yo formáramos parte de su rebaño. Pero si no lo escuchamos, somos ovejas sin pastor. Si no lo escuchamos, somos ovejas sin pastor. O en el momento en el que nosotros cerremos nuestros oídos para escuchar lo que Él tiene que decirnos, estaremos en grave peligro. Así que tenemos que seguirlo escuchando. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana es: ¿escucharemos la voz de nuestro pastor que nos llama o seguiremos perdidos escuchando otras voces, vagando como ovejas sin pastor? O peor aún, siguiendo la voz de nuestro engañoso corazón que nos quiere llevar lejos de nuestro buen pastor. ¿Qué voz vas a escuchar tú? Pero mis amados hermanos, la historia no termina aquí, sino que después de que Marcos nos ha contado el escenario, de inmediato nos muestra el problema. Porque el problema no es solamente que está esta gran multitud que está como ovejas sin pastor, sino que ellos están en un lugar lejano y sin alimento para el camino. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, y que nosotros encontramos en los versículos 35 al 37. Y dice la palabra del Señor: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Mis amados hermanos, este es el problema. Una multitud en un lugar lejano y sin alimento para el camino. Las horas habían avanzado, Jesús les había estado enseñando, y yo creo que todos estaban cautivados y encantados de la enseñanza de Jesús con autoridad. Y esta enseñanza se debió haber alargado más o menos hasta las 3 de la tarde, o tal vez un poco más, ¿no? La tarde ya empieza a caer, se empieza a oscurecer, y con una multitud tan grande y siendo lejano el lugar, alejado de las aldeas y de los campos, yo creo que la preocupación de los discípulos es razonable. O sea, lo que ellos están diciendo es cierto.
Por eso la sugerencia de enviarlos a los campos y a las aldeas de alrededor para comprar algo para comer. Que vayan y compren porque no sé que se vayan y se desmayen ahí por el camino, dice en otra porción la palabra del Señor. Esto nos muestra que estos hombres no estaban solos. No eran solamente 5,000 hombres. Lo más probable es que estuvieran sus familias allí. Pero Jesús hace lo inimaginable cuando les dice deles vosotros de comer. O sea, si los discípulos al principio estaban frustrados, yo creo que ahora estaban en shock. La respuesta no se hace esperar. Se suponía que ellos venían a descansar y ahora no solamente no habían podido descansar, sino que además tenían más trabajo del que habían tenido, ¿no? Y ellos solamente ven la situación, solamente ven lo imposible. De hecho, Mateo señala, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 14, el versículo 37, que uno de sus discípulos le dice estas palabras. Mateo capítulo 14, versículo 17. Dice la palabra del Señor, dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y en Juan capítulo 6, el versículo 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan capítulo 6, versículo 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomase un poco. Es Felipe, parece que el que está viendo toda esta situación difícil. Es claro que Jesús quería que se dieran cuenta de su propia incapacidad. Ellos debían entender que el milagro ocurriría por el poder de Jesús, porque Él es un Salvador compasivo. Y ellos necesitan probar también su fe y ver la obra del Señor. Así que mientras ellos habían visto anteriormente que nada les había faltado mientras habían estado predicando, la pregunta que deberían hacerse no era ¿cómo vamos a darles? Sino ¿faltaría alimentación para esta gran multitud ahora? Pero esa no es la respuesta. Ellos cuestionan a Jesús. A Jesús, tú quieres que nosotros vayamos y compremos pan, pero es que 200 denarios no son suficientes para esto. Las palabras de los discípulos y el problema de la multitud está mostrando que la situación es correcta. O sea, esto era inimaginable. Alimentar a esa gran multitud era imposible con tan pocos recursos. La multitud no tenía alimentos ni lugar donde comprarlos. No tenían los recursos para preparar la cena para tantas personas. 200 denarios no serían suficientes. Esto más o menos equivaldría al salario de unos 200 jornaleros. Recuerden que un jornalero recibía un denario por su trabajo del día. O más o menos 7 meses de un solo trabajador, pero trabajando muy fuertemente. Esto equivaldría más o menos a unos $10,000 en la actualidad, unos 43 millones de pesos de nuestro actual peso. Parece ser que eso es lo que ellos tienen, ¿no? Así que los discípulos están mostrando su propia incredulidad y su falta de fe. Ellos ya habían visto milagros sorprendentes. La pregunta que yo me hago al respecto es ¿por qué no podían confiar en que Jesús podría hacer algo extraordinario? ¿Por qué dudan? Miren, ellos están enfocados tanto en el problema humano que olvidaron el poder divino de Jesús. Ese es su gran problema y eso a veces nos pasa a nosotros. Mis amados hermanos, el primer paso para algo no es solamente medir nuestros recursos, ¿qué tenemos? Sino confiar en la voluntad de Dios y que Él va a suplir toda necesidad. En nuestro caso, nosotros no miramos los recursos primero, confiamos en el Dios que da los recursos. En muchas ocasiones nosotros nos enfrentamos a las mismas situaciones y es donde nosotros debemos reconocer nuestra propia incapacidad y que el poder para obrar en nuestra vida es solo del Señor, lo que les faltó a los discípulos en ese momento. Y eso también nos debe llevar a pensar a nosotros porque no podemos perder de vista en quién hemos creído. Él es Señor, Él es el Todopoderoso, Él es soberano, Él es sustentador. Nuestras circunstancias están en sus manos. Él sabe lo que va a hacer. Nuevamente, a veces a nosotros nos ocurre lo de estos hombres. Vemos nuestras circunstancias, vemos nuestras limitaciones y respondemos, no se puede. No hay plata. Pero Jesús sabe perfectamente lo que Él va a hacer.
Jesús sabe perfectamente lo que Él va a hacer. Por eso Jesús no se queda con esto, sino que inmediato pone en acción su plan, lo que nos lleva a esa tercera escena de este pasaje. Y es un milagro increíble con realmente muy poco. Un milagro increíble con realmente muy poco. Versículo 38 al 41 dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Mis amados hermanos, Jesús pone a trabajar a sus discípulos. Y lo hace primero preguntándoles cuántos panes tienen. Ahora, Jesús sabía lo que tenían ellos, pero igual los lleva a mirar. Vayan y miren. Y pregunta entre ellos y ellos se dan cuenta que hay 2 panes. De hecho, Juan incluye que es Andrés el que interviene trayendo un muchacho, que era el que traía esto, un muchacho. Yo podría decir que es un niño así como Santiago, porque esta era la lonchera de un niño. Esta era la lonchera que la mamá le daba al niño para que fuera al colegio. 5 panes y 2 peces. Y no vayan a pensar en un pez que no era una cachama, no era un bagre, no. No, estos eran como sardinitas, pescaditos pequeñitos, muy pequeños. Así que yo creo que la incredulidad de los apóstoles, ¿y qué vamos a hacer con esto? Y es lo único que tenemos. Pero Jesús de inmediato les pide que organicen a la multitud para hacer más ágil la labor de entrega. El Señor es maravilloso, ¿no? Porque todo lo hace con orden, ¿no? De 100 en 100 y de 50 en 50, para que pudieran hacer el trabajo más ágil, ¿no? Jesús ora por la comida antes de comer, algo que todos nosotros deberíamos hacer, pero Él no bendice solamente la comida. Él eleva esa bendición al Dios que provee. ¿Recuerdan el Sermón del Monte? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Dios en ese momento, el Dios del universo estaba a punto de contestar esa oración tan sencilla. Con 5 panes y 2 peces. Y la idea de orar, mis amados hermanos, por los alimentos no solamente bendecir la comida, es bendecir al Dios que provee, es darle gracias y honrarlo por darnos el pan de cada día. Eso es lo que está haciendo Jesús con sus discípulos. Así que la multiplicación se da porque de inmediato dice que partió los panes y dio a los discípulos para que los pusiesen delante, y repartió también los peces entre todos. La multiplicación se da, el poder de Dios se manifiesta de manera extraordinaria, y de inmediato los cansados discípulos se pusieron a trabajar nuevamente a llevar el alimento a la multitud para que pudieran comer. Mis amados hermanos, después de lo acontecido, Marcos nos lleva a la última escena de este pasaje, y es el informe final, el resultado. Todos comieron y se saciaron. Versículo 22 al 43. Dice la palabra del Señor. Versículo 42. Dice, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron los pedazos, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que les sobró de los peces, y los que comieran eran unos 5,000 hombres. Marcos quiere señalar, mis amados hermanos, que comieron hasta quedar completamente llenos. No es que era un pedacito de pan y váyase para su casa, no, sino que se saciaron, quedaron satisfechos. Miren, mis amados hermanos, como en todos los milagros de Jesús, todo ocurre perfectamente y sin falla. Los milagros de Jesús son perfectos. Él no hace milagros a medias, como hacen los milagreros en la actualidad. No, los milagros de Jesús son perfectos y sin falla. Pero no debía haber desperdicio. Y por eso se recoge lo que quedó. Y mi intención, mis amados hermanos, aquí no es especular, tampoco es alegorizar, pero yo creo que había una intención también en Jesús al pedirles que recogieran lo que sobró. Porque ¿cuántas cestas quedaron? Y eran 12 cestas que no eran pequeñitas. Yo creo que Jesús quiere mostrarles que había una provisión para cada uno de los discípulos. Los que pensaron que 5 panes y 2 peces no serían suficientes para alimentar a esa gran multitud, se dieron cuenta que aún para ellos había provisión. Marcos finaliza señalando la cantidad de personas que habían sido alimentadas. 5,000 hombres. Pero por Mateo sabemos
que esto era sin contar a las mujeres y los niños. Eso lo dice en Mateo capítulo 14, el versículo 21. Esto quiere decir que los niños estaban allí escuchando atentamente con sus padres. ¿Dónde estaban los niños? Atentamente con sus padres escuchando, mis amados hermanos. No había una clase aparte para los niños, una escuela dominical aparte. No, mis amados hermanos, los niños estaban escuchando allí con Jesús. Y esto es un llamado también para nosotros, mis amados hermanos. ¿Dónde deben estar escuchando? ¿Dónde deben estar los niños presentes? Escuchando la palabra del Señor, escuchando a Jesús. Es una invención moderna esa idea de separar a los niños, de separar a los jóvenes. Yo creo que aquí habían jóvenes también, escuchando atentamente lo que Jesús tenía para decirles. Las familias deben entender esto, mis amados hermanos. Ellas estaban reunidas ahí para escuchar la palabra del Señor. Por eso, niños que están aquí, jóvenes que están aquí, es importante que te des cuenta de esto. Allí estaban estos niños y estos jóvenes para aprender acerca de Jesús. Debes tomar nota de la enseñanza de Jesús. Debes aprender y cuando llegues a tu casa, pregunta a tus padres y habla acerca de lo que aprendiste. Y padres que están aquí, deben preguntarle a sus hijos. Deben animarles a que ellos cuenten acerca de qué aprendieron. ¿Hay alguna pregunta, hijo, de lo que el pastor explicó? A veces el pastor habla tan rápido y no se le entiende lo que dice. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay alguna palabra que no hayas entendido? Ustedes deben estar preparados para poder explicar esto a sus hijos. Algunos eruditos bíblicos calculan que el total de personas serán más o menos unas 20,000 personas o hasta unas 25,000 personas. Yo no sé si ustedes han visto una cantidad de personas así, pero solamente para que nos hagamos una idea. El estadio del Campín en su aforo completo, o sea, lleno completamente, son unas 36,423 personas, 343 personas. 36,343 personas. El Movistar Arena tiene un aforo de 14,000 personas. Así que más o menos nos podemos hacer una visión de las personas que estaban allí ese día escuchando a Jesús. Una imagen mental del milagro tan sorprendente que Jesús hizo. ¿Saben por qué? Porque Jesús es un Salvador compasivo. Como lo vimos al principio, mis amados hermanos, los 4 evangelios narran este sorprendente milagro. Un sorprendente milagro. Pero Juan indica que los que recibieron el milagro identificaron a Jesús no como rey, no como Señor, sino como profeta. El profeta que había de venir al mundo. No como el Mesías, no como el Salvador. En el Antiguo Testamento, de hecho, Israel había visto milagros similares. ¿Recuerdan ustedes cuando salieron de Egipto, en el desierto con Moisés? Moisés les había dado el maná y por eso Juan el Bautista señala el discurso que tiene allí Jesús con ellos. Dice porque ellos le dicen a Jesús, Moisés nos dio el pan del cielo. Nos dio el pan del cielo, pero Jesús les corrige diciendo que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, sino que fue Dios mismo el que les había dado el pan. Juan capítulo 6, el versículo 32 dice de la siguiente manera, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él es el que da el pan del cielo. Y es por eso que Marcos intencionalmente usa la palabra desierto, para poder a nosotros hacer una similitud, para escribir el lugar, porque esto nos lleva a recordar la historia de Israel en el desierto después de Éxodo. Moisés y el pueblo de Dios también estuvieron en un lugar desierto y tuvieron el mismo problema. No tuvieron comida y la gente tenía mucha hambre. Y la situación era tan grave, tan desesperada, que el pueblo en ese momento pensó en devolverse a Egipto para comer de la comida en Egipto. ¿Cómo solucionó Dios el problema? Dios les envió el pan y Él se revela como el proveedor. De hecho, Él mismo enviaba el alimento en forma de maná y cada vez que el pueblo lo recogía, cada mañana el alimento se encontraba con el Señor. Era una forma de encontrarse con el Señor. Jesús está usando esta escena y mostrando esto para mostrar a este pueblo que no tenía pastor ni comida y les ofrece el verdadero alimento y la verdadera guía que ellos necesitan, porque Él es un Salvador compasivo
que había llegado para suplir su más grande necesidad, la necesidad del pan de vida. Y no es la única escena en la que se muestra. En el capítulo, en Segunda de Reyes, y por tiempo no lo vamos a leer, pero en Segunda de Reyes, el capítulo 4, nos cuenta la historia de Eliseo alimentando a unos profetas con unos cuantos panes. Así que cuando esta multitud, después de que han recibido el milagro, al día siguiente ven todo esto, ellos tienen en mente y piensan, este es el hombre que nosotros necesitamos, que nos alimente y que nos liberte de ese falso rey Herodes y del gobierno romano. Y por eso ellos quieren venirlo para proclamarlo rey antes de tiempo. ¿Qué hace Jesús? Él se retira. Ellos lo ven como profeta, ellos lo ven no como el rey, no como el salvador, no lo ven como Señor. Lo ven como aquel que puede satisfacer por un momento su necesidad. Tristemente, mis amados hermanos, eso pasa muchas veces en la iglesia. Las personas buscan al Señor para que Él satisfaga una necesidad momentánea, perdón. Pero no buscan al Señor como el Rey, como el Señor. Por eso cuando Jesús les habla a esta multitud les dice que Él es el pan de vida, como lo leíamos en Juan 6:35 y que nos pedía Mari que leyéramos. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa es la verdadera necesidad de estas personas. Con Él no se tendría hambre ni sed jamás. Pero no es un hambre física que se sacia fácilmente comiendo un bocado de pan. Es ese hambre espiritual de estar perdidos y necesitados, de ser saciados con lo que solo Jesús puede dar. El perdón y la reconciliación con Dios y la vida eterna. Eso es lo que ellos realmente necesitan. Mis amados hermanos, este texto nos muestra que Jesús es un Salvador compasivo que ve las necesidades de las personas que son más urgentes, que es necesario suplirlas, pero la necesidad más grande de estos es el ser pastoreados y el ser saciados con el pan de vida. En esta parte que nosotros hemos estado estudiando, se nos quiere mostrar quién es Jesús. Mis amados hermanos, Jesús es un Salvador compasivo. Él ve tu necesidad, Él ve mi necesidad, Él ve la necesidad que tenemos nosotros de guía y de ser satisfechos con algo que físicamente nosotros no podemos ser satisfechos. Nada de este lado de la eternidad va a suplir o va a saciar perfectamente nuestra vida como lo hace Jesús con lo que Él nos ofrece, sus enseñanzas, sus palabras. Eso es un Salvador compasivo. Él es el buen pastor que cuida a sus ovejas. Por eso Él es más grande que Moisés, quien guió al pueblo de Israel por medio del desierto y que pidió para que les dieran maná. Él es más grande que el profeta Eliseo, que alimentó a más de 100 profetas con 20 panes. Él es más grande que cualquier profeta del Antiguo Testamento. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él es quien tiene autoridad, Él es quien tiene poder para satisfacer las necesidades de las personas, desde las más básicas hasta las espirituales, porque Él es un Salvador compasivo. A Él es quien nosotros tenemos que acudir. ¿Andas todavía como oveja sin pastor? Ve a Cristo, porque solo Él puede satisfacerte. Yo quiero, mis amados hermanos, que cerremos esta enseñanza con algunas aplicaciones y algunas conclusiones. Como vimos, mis amados hermanos, al principio, el contexto de este pasaje viene precisamente haciéndonos un contraste con la muerte de Juan el Bautista. Y ese banquete de los reyes y de los poderosos, pero alejados de Dios, aquellos que desconocen al Creador del universo, que viven descuidando su relación con el Señor y sin renunciar al pecado. Ese pecado que le fue señalado a Herodes. Pero aquí hay uno más grande que cualquier rey de esta tierra. ¿Y saben lo que está haciendo este rey? Está sirviendo a esta multitud que está como oveja sin pastor, necesitada de guía. Lo que me lleva a pensar, mis amados, esto. Siempre será mejor estar en el campo comiendo pan y pescado, pero con Jesús, comiendo la comida de un muchacho, que estar en el palacio comiendo manjares con los reyes, pero lejos del Salvador. Así que tú debes preguntarte, ¿dónde estás tú? ¿Estás en el palacio, pero lejos del Señor?
Miren, muchas personas están así, en medio de nosotros inclusive. Una vida cómoda, tranquila, pero lejos del Señor. Yo prefiero estar aquí, pero escuchando al Señor. ¿Dónde vas a estar tú? Jesús es el buen pastor que cuida al rebaño. Miren, Jesús antepone sus necesidades personales, inclusive las de sus discípulos, por las necesidades de la comunidad. No se puede separar en algunos contextos la necesidad de ese alimento físico del alimento espiritual. Hay lugares en donde hay necesidades que necesitan ser suplidas antes de siquiera poder escuchar el Evangelio. Y Jesús hace eso, pero lo primero que hace es enseñarle a la multitud lo que necesitan acerca del reino y luego suple el alimento físico. Él es el buen pastor. Jehová es mi pastor. Y nosotros podríamos decir, Jesús es nuestro pastor. Con Él nada nos falta. Nuestra falta de fe debe ser quitada de nuestras vidas para podernos acercar a Dios en medio de las circunstancias y en medio de las dificultades que podamos enfrentar. Y debemos recordar que Jesús siempre sabe lo que Él va a hacer. A Él nada lo toma por sorpresa. ¿Esta situación sorprende a Jesús? No, Él sabe lo que va a hacer. Él tiene todo bajo control. Por eso es que, mis amados hermanos, algo que nosotros debemos hacer es reconocer nuestro pecado de nuestra desconfianza en Dios. ¿Has sentido desconfianza del Señor? Viendo lo que Él puede hacer, sabiendo lo que Él puede hacer. Porque no podemos perder de vista que Dios ha enviado a nuestro Salvador que tiene cuidado de nosotros. Por eso la desconfianza debe ser vista como pecado y debemos arrepentirnos de ella. ¿Hay algún momento y hay alguna situación que Dios no pueda responder y en la cual Dios no pueda suplir y darnos lo que nosotros necesitamos? Dios tiene cuidado de nosotros y nos dará buenas cosas conforme a su voluntad, porque a veces eso se nos olvida. Yo creo que por eso el salmista constantemente tenía que decirse, bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mis amados hermanos, puede que eso nos esté pasando. Nosotros debemos recordar que Jesús es el buen pastor, el pastor que nos lleva a delicados pastos y nos pastorea junto a aguas de reposo. Solo en Él está segura nuestra alma. Por eso debemos descansar en Dios y en sus ricas promesas de que nada nos faltará. Nada nos faltará. Iglesia, recuerda, Él es el pastor que tiene compasión de sus ovejas. Él las llama para que no estén lejos de Él y de su rebaño. Mis amados hermanos, siempre debemos también tener presentes los recursos con los que contamos, porque también así vamos a ser efectivos. Noten lo que Jesús hizo. Jesús sabe lo que va a hacer. Con 5 panes y 2 peces alimentó a una gran multitud. A los apóstoles les dijo, vayan y miren. ¿Qué tienen? ¿Qué tenemos nosotros? Miren, un joven ofreció su almuerzo para que otros pudieran comer. Un niño ofreció su lonchera. Y uno podría decir, eso es muy poco. Pero con eso poco, Jesús hizo mucho. ¿Qué tienes tú para ofrecer? No importa cuán poco pueda parecer, en las manos de Jesús siempre será multiplicado y saciará el hambre de otros en necesidad. No es como dice la canción, con manos vacías vengo a ti. No, siempre tienes algo que ofrecer. Somos llamados también, mis amados hermanos, a sacrificar nuestro descanso para lograr el bienestar de aquellos que están en necesidad. Jesús sabía lo que buscaba y sabía que ellos estaban buscándolo por las motivaciones inadecuadas y aún así les sirvió. Y esto era una lección para los discípulos. Ellos querían descansar. Jesús les quiere mostrar que aún en la necesidad ellos tienen que estar dispuestos. Y esto habla a nosotros como iglesia. ¿Saben? Pensaba mucho en esto. ¿Cuánto más deberíamos hacer nosotros? Porque también podemos estar en una posición esperando que Jesús satisfaga nuestra hambre, nos dé lo que nosotros necesitamos en cuanto a lo material, pero Jesús nos llama a que nosotros seamos sus discípulos
y sirvamos y hagamos más. Me encanta, y le contaba a María esta mañana mientras pensaba en esto, una canción de Marcos Vidal que se llama Discípulos. Y voy a leer la letra de esta canción, porque es una valiosa reflexión para la iglesia. Aquellos que somos discípulos de Jesús deberíamos identificarnos con esto. Dice, 10,000 ojos han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan el milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela junto a un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Dice, sé que hay 12 cestas de más provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar con aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan el milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Yo no quiero solo recibir tu pan. Mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti para que sea formada en mí tu imagen. Porque no quiero ser de los 5,000 que disfrutan el milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda y conversar con el maestro hasta el alba. Iglesia, ¿dónde quieres estar tú? ¿Dónde quieres estar tú? Yo creo que hay muchos hoy en día en muchas iglesias que quieren ser de la multitud y solo recibir pan y pescado. Pero Jesús quiere más de los suyos. Por eso en Juan capítulo 6, cuando ellos lo cuestionan, Jesús los exhorta y les dice lo que ellos realmente necesitan. Iglesia, que eso no nos pase a nosotros. No esperes solo pan y pescado. Busca al Señor, búscalo a Él. Es el pan de vida, Él es el pastor que ve tu necesidad y puede satisfacerla. Búscalo a Él, acude a Él, porque Él es un Salvador compasivo. Él es el buen pastor que ha dado su vida por sus ovejas. Finalmente, Juan nos muestra después de esta escena a Jesús como el pan de vida. Solo Él puede saciar el hambre espiritual que tienes en tu interior. Jesús no solo es el buen pastor, sino es el pan de vida. Y si estás sin Cristo en esta mañana, escucha estas palabras y descansa en su misericordia, porque Él es un Salvador compasivo que ha dado su vida para que todo aquel que en Él cree, que confiese sus pecados, que se arrepienta de ellos, sea saciado con el verdadero alimento que suple el alma espiritual de tu alma. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Confiesa tus pecados y acude a Él, que te está llamando para que seas su oveja, su discípulo. Deja que Él sea tu pastor y que te guíe a donde nada te faltará. Yo quiero invitarles, mis amados hermanos, a que en esta mañana oremos al Señor y le demos gracias. Señor y Dios, Padre, eterno Rey, queremos darte a ti toda la gloria y la honra. Y Señor, hoy te pedimos que tú nos ayudes para que en esta porción de tu palabra nos ayudes a verte a ti, Señor, como ese Salvador compasivo que está dispuesto y que ha venido para darlo todo. Darnos pan de vida, Señor, ese pan que necesitamos nosotros. Señor, ayúdanos a comprender el llamado que nos haces, poner nuestra confianza y nuestra seguridad en aquel que puede satisfacer nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, para que como discípulos tuyos no nos quedemos solamente esperando pan y pescado, Señor, esa satisfacción solamente a las necesidades de este lado de la eternidad, básicas, Señor, que pueden ser satisfechas de muchas maneras, Señor. Ayúdanos, Señor, para que como lo leíamos hace un momento, Señor, en tu presencia nosotros podamos ser saciados con el pan que sacia nuestra alma y conocerte de verdad y habitar en tu presencia y despertarnos junto a ti y que tu imagen sea formada en nosotros, Señor. Oh, ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Como iglesia te imploramos que tú nos ayudes a conformarnos cada vez más a tu imagen y que seamos como tus discípulos, Señor. A veces cometemos errores y fallas, somos como ellos en muchos sentidos, pero te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nosotros para que cada vez nos parezcamos más a Cristo.
nos parezcamos más a ti, Señor. Gracias por ser ese Salvador compasivo que ve nuestras necesidades y que nos ayuda, Señor.